Bueno, jóvenes, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de cálculo y determinación de diámetros para tuberías de una edificación. Estamos hablando de las tuberías para la instalación hidráulica. Repito, pues el día de hoy vamos a estar viendo el cálculo y la determinación de diámetros para las tuberías de la instalación hidráulica. Para eso, vamos a recordar un poquito que el tema, lo que hemos obtenido en la clase pasada. Esta es una casa de más de 90 metros cuadrados construidos, la cual nosotros ya habíamos sacado la demanda total, ya habíamos obtenido las dimensiones de la cisterna, la altura desde la cisterna al tinaco, la altura desde la cisterna al tinaco, qué capacidad de tinaco vamos a tener, qué potencia de bomba vamos a tener. Y vamos a tener en cuenta también una tabla de diámetros, que es esta, que nos va a permitir poder conocer cuál es el diámetro que vamos a ir ocupando. Entonces, y la tabla de potencias de bomba y unidades de mueble. Pero estas tres tablas ya los tengo yo en estas diapositivas que ahorita se los voy a compartir. Para esto, primero voy a regresar entonces a lo que habíamos encontrado y les voy a pedir que por favor tomen ahí nota. ¿Cuál es la demanda total diaria? Dimensiones de la cisterna, altura de la cisterna al tinaco, tinaco y potencia de bomba. Bueno, si recuerdan, jóvenes, ese es el cálculo que habíamos hecho de una casa de 2 plantas. Aquí están los cálculos que habíamos encontrado. Ya todo esto lo pueden encontrar en su plataforma. Ya se encuentra actualizada. Entonces, si me hacen favor, jóvenes, de ir copiando de una vez para tener todos los datos. ¿Qué datos dice que debemos de tener en cuenta? La demanda total diaria. Ahí está. La demanda total diaria, que son 3,611,25. Si me hacen favor ahí, jóvenes, alguien de copiar. Demanda total diaria. Demanda total, 3,611,25 litros al día. Vamos con otra parte más. Nos piden que por favor tengamos la capacidad del tinaco. ¿Cuánta es la capacidad del tinaco? Son 1,100 litros. Ok, llevamos dos. Nos piden que tengamos las dimensiones de la cisterna. Las dimensiones de la cisterna. ¿Cuáles son las dimensiones de la cisterna? Son 1,5 de ancho, 4,5 de largo y 2,8 de alto. Son las dimensiones de la cisterna. La cisterna tiene, repito, un ancho de 1,5, un largo de 4,5 y tenemos una altura total en la parte más alta de 2,8 metros. La capacidad de la cisterna, como lo podemos tener claro, son aproximadamente 14,5 metros cúbicos. Aproximadamente el volumen de la cisterna son 14,5 metros cúbicos, es decir, aproximadamente 14,500 litros. ¿Mm? Requerimos también la potencia de nuestra bomba, la potencia de la bomba, que dice que la potencia de la bomba va a ser un tubo, va a ser de 3/4 de pulgada, es decir, 560 watts. La bomba va a tener una potencia de 3/4, 3/4 de pulgada, 3/4 de caballos de fuerza, es decir, 560 watts. Y con esto mismo ya podemos nosotros decir qué tubería tocaría. Podría ser tubería de 1 o de 3/4 de pulgada. ¿Qué más me pidieron? Ah, que yo tenga la altura total. ¿Cuánto es la altura total desde la cisterna desde abajo hasta arriba? La longitud total de la tubería. La longitud total de la tubería es 1,25 por el producto de la suma de 2,8 más 2 más 5,7, es decir, 13,125 metros, que es el otro dato que nos estaban pidiendo. Ahí está.
Bueno, ¿qué otro dato más? A ver, demanda, tinaco, cisterna y correcto. Estos serían, jóvenes, los datos que requeriríamos para poder seguir desarrollando nuestras tuberías. Aquí están. Entonces voy a ir copiando los datos para que ya los tenga yo en esta diapositiva. Demanda total diaria, si no más me olvido, 3,611,25 litros al día, con una cisterna de ancho 1,5, largo 4,5 y una altura de 2,8 metros. La altura desde la cisterna al tinaco, hayamos sacado ahí ya la longitud, 13,125 metros, un tinaco de 1,100 litros y una potencia de bomba de 3 cuartos de caballo de fuerza o de 560 watts. Antes de que yo inicie o que yo siga, ¿alguien hasta acá, jóvenes, tiene alguna duda o alguna pregunta? No me dice. ¿No? Sí, no, me dije. Ok. Vamos con el primer cálculo. Para poder calcular la acometida de la edificación, debemos de dividir la demanda total diaria, la vamos a dividir entre 86,400. 86,400 es un día en segundos, es el producto de 24 horas por 60 minutos por 60 segundos. 24 horas por 60 minutos por 60 segundos y nos da 86,400. Entonces dice que vamos a dividir la demanda total diaria entre 86,400 para que yo obtenga un resultado que se llama flujo y ya ese flujo ya lo puedo ocupar en la siguiente operación. Entonces, 3,611,25 litros al día lo voy a dividir entre 86,400. ¿Me pueden apoyar, jóvenes, con la operación? ¿Cuánto les da? Segundos por día. ¿Cuánto les da, jóvenes, esta operación? No, una pregunta, ¿es 3611 o 4? 3,611,25. Ok. Eh, a mí me dio 0.099. 0 punto, 0.99. no creo, 3,611,25 Ah, entre 86,400. perdón, es 8, ¿verdad? Sí, pusiste 3, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahorita le digo. Me da 0.417. Aquí sí es bueno que pongamos unos 3 o 4 decimales por lo menos. 0,0417 me dijiste, ¿verdad? No, me dio 0.4179. 3,611,25 entre 86,400. Ajá. Sí da 0,4179. Ahí está. Este resultado ya son litros por segundo. Ok, entonces este resultado, que es el flujo, lo voy a utilizar en la fórmula siguiente, que es el diámetro de la toma. Para poder obtener el diámetro de la toma, este valor de 1,273,2, que lo vamos a ocupar como constante, tiene como valores, así este número que ustedes ven acá, si ustedes revisan, pueden encontrar en la normativa y demás una fórmula que indica
el valor de pi, que indica la velocidad de toma del agua, que es mínimamente un metro por segundo, que representa la altura que debe tener la tubería y demás. Entonces, si nosotros mezclamos todos los números, nos queda este número como constante. Entonces sería 1273.2 multiplicado por 0.04179. Cerramos paréntesis. Aquí lo tenemos en litros, sin embargo, también ya lo convierte a decímetros cúbicos y después lo convierten en milímetros. Si me pueden dar, jóvenes, ¿cuánto les queda el resultado? Ya con todo y raíz, ¿cuánto les da? Chicos, Sí, a mí me da 7.2943. gracias. Y este resultado de 7.2943 son milímetros. Nos indica cuánto es el valor en milímetros para la tubería que vamos a requerir. Bueno, y aquí viene una parte importante. Entonces, ¿qué tubería escoger? La tubería, si queremos ocupar PVC, CPVC o tubo plus, que es que para ser exactos es una tubería de PPR. Si queremos ocupar cualquiera de esas tuberías, bueno, o cobre, se me olvidaba, o cobre, las tuberías tienen estos diámetros que tenemos acá. Y entonces vamos a buscar la tubería que sea la más cercana a los 7.29.43. Entonces, tanto en PVC, en CPVC, en PPR, que es el del tubo plus, en cobre o en hierro o en acero, la tubería más pequeña que tenemos es la de media pulgada que tiene 13.4 milímetros. Es la de media pulgada que tiene 13.4 milímetros. Entonces, en esta tubería podría ser media pulgada. Si nosotros no queremos ocupar esa tubería y queremos ocupar una que ocupa normalmente los servicios de suministro de agua, que es una tubería que se conoce como tubería ramal. Esa tubería ramal viene en diámetros de 3 octavos de pulgada también. 3 octavos de pulgada son 9 milímetros. Entonces, podría ser esta la mejor opción. Podríamos ocupar, si queremos ocupar cualquiera de estos materiales, sería en media pulgada. Si queremos ocupar en material de ramal, podría ser este diámetro. ¿Por qué? Porque son 9 milímetros, mucho mayor a 7.29. No se recomienda tampoco poner uno tan grande, porque al poner tan grande va a bajar la velocidad de movimiento. No sé si hasta alguien hasta acá tenga alguna duda o pregunta. ¿No puede volver a repetir, Inge, porfa? Sí, sí, jóvenes. Ahí está. Entonces, ya que tenemos el valor en milímetros, este valor en milímetros representa el valor de tubería en milímetros que yo deba de ocupar. Yo debería de ocupar una tubería que fuera lo más cercano a 7.3 milímetros.
Yo debería ocupar una tubería lo más cercano a 7.3 milímetros. Bueno, pero no existe tubería de 7.3, entonces yo me voy a esta tabla. En esta tabla vamos a encontrar los diámetros de tubería para este tipo de materiales. ¿Qué tipo de materiales me refiero? Me refiero al PVC, al CPVC, al PPR, que es el del tubo plus, y al de cobre. También viene ahí el de hierro. Cualquiera de esos materiales pueden ustedes buscarlo en esta tabla. Entonces yo aquí busco el diámetro más cercano a 7.3 milímetros, el diámetro más cercano a 7.3. ¿Cuál es el diámetro más cercano a 7.3? Es el de 13.4 milímetros. Entonces, ¿qué diámetro escogería? Si voy a colocar cualquiera de estos materiales, el diámetro que escogería sería media pulgada. Repito, si voy a escoger cualquiera de estos materiales, PVC, CPVC, PPR, cobre, el diámetro que voy a escoger es media pulgada. Si yo no quiero ocupar estos materiales y yo quiero escoger otro tipo de tubería que pueden ocupar es la ramal. La ramal es una tubería formada por una capa de PVC, después una capa formada por una malla de aluminio y otra capa formada por CPVC. Como es una tubería tricapa, el diámetro final en la parte central ya es mucho más pequeño y aproximadamente es de 9 milímetros. A este tubo se le conoce como ramal, es el que normalmente están ocupando los sistemas de suministro de agua como son SAPAM, SMAPA y demás, es con lo que normalmente lo conectan. Este lo venden por metro, no se requieren codos, no se requieren test, porque viene como si fuera una manguera, solo que la manguera es un poquito más rígida. Vamos a buscar por aquí una imagen que nos permita conocerlo. Más o menos, jóvenes, el tubo ramal es aproximadamente como este tubo que ustedes pueden ver acá, así como este que están viendo acá a la derecha, es un tubo con varias capas, ¿sí? Este es un tubo que tiene algún tipo de esta manguera. Aquí pueden ver, jóvenes, desde el PPR. Este es el PPR. Este normal. Este es el de CPVC. Este de acá es el ramal que les digo. Y por último estamos viendo el de PVC. Entonces, esas tuberías, cada una de ellas presentan algunas cualidades. El de ramal, la ventaja es que es un poco flexible, entonces podemos emitir la utilización de codos y de test, y bueno, de codos principalmente para cambio de dirección. Se tiene, al tener una malla interna, permite tener también una cierta cantidad, soporta ciertas cantidades de carga, y es excelente principalmente para las tomas de agua. Normalmente el tubo viene en color azul o en color negro con una línea azul, como se puede observar en esta imagen. Ahora sí, no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. No, Inge. ¿No? Ok. Bueno, para que nosotros podamos entender cómo vamos a colocar nuestras tuberías, voy a ir a esta parte donde nos indica cómo vamos a colocar las tomas. Dice, alimentación general de agua fría, de la toma principal a tinacos o a cisternas. Repito, alimentación general del agua fría, de la toma a tinacos o a cisternas. Entonces, para todo lo que va a ser la toma general, voy a poner una línea punteada. Esta va a representar mi toma general. Ahí está. Entonces, esta va a ser mi simbología a ocupar. La voy a ir ocupando de una vez en mi plano. Recuerden, jóvenes, que yo tengo aquí una cisterna. Entonces, punto número 1, voy a colocar, pues voy a colocar donde coloque yo mi tapa y mis tuberías, que lo voy a colocar en esta punta. Aquí voy a poner una tapa. Esa tapa me va a permitir por aquí pueda subir las tuberías, entonces hasta acá voy a llevar mi toma.
Entonces la toma, el color azul. Ahí está mi toma. Y recuerden, jóvenes, que se debe de puntear. Ahí está. Bueno, esta tubería, el número 1, aquí vamos a tener en la entrada vamos a tener un medidor y después del medidor vamos a tener una llave de no retorno. ¿Qué significa de no retorno? Que una vez que entre el agua no va a salir. Primero vamos a tener la llave de no retorno y después la del medidor. La llave de no retorno, jóvenes, es una llave muy parecida a una válvula, puede ser una válvula check o una válvula normal. Voy a mostrarles cuáles son las válvulas en simbología para que no tengamos tantas dudas. ¿Sí logran ver, jóvenes, el PDF donde dicen las conexiones? Sí. Ok, aquí está, miren, jóvenes. Válvula de globo roscada. Ya se dieron cuenta que es como un pequeño moñito. La válvula de compuerta con una T. La válvula de compuerta bridada. Bridada significa que le vamos a poner tuercas en ambos lados. Ahí está. La válvula de compuerta, pero con aperturas rápidas, es decir, que solo es de media vuelta. Eh, la válvula de compuerta, pero en tuberías verticales. La válvula check. Esa es en posición horizontal o vertical. Esas son para la cisterna. Entonces nosotros vamos a ocupar una válvula de globo soldable, que es la primera. Y una flecha para adelante. Eso significa que la válvula es de no retorno. Después de esto viene, como ya se los dije, un medidor. El medidor se coloca una circunferencia y una letra M. Ahí está. Y ahora sí ya está tanto la válvula de no retorno como el medidor. Después de eso se recomienda que en la parte interior ya de su vivienda ustedes pongan una válvula. Esta otra válvula lo que va a hacer es precisamente que lo puedan ustedes regular. Esta válvula les va a permitir a ustedes regular la entrada cuando quieran hacer algún mantenimiento a su cisterna. Normalmente ya está en la parte interior. Como vamos a ocupar tubería ramal, se recomienda que tenga brida, es decir, que tenga doble tuerca al principio y al final, porque es tubería ramal. Y de ahí todo este diámetro de tubería, como ya lo habíamos visto, va a requerir un diámetro de 3/8 de pulgada. Diámetro 3/8 de pulgada. Toda esta tubería va a ser un diámetro de 3/8 de pulgada. Ahí está. Al O de final, media, dijo, ¿no? Podría ser de... si van a ocupar cobre, sí media, o algún material de CPVC, por ejemplo, o PPR. Pero si va a ser ramal, 3/8. Al final, aquí vamos a tener nuestra válvula de tipo globo. Voy a dibujar acá. Nuestra válvula tipo globo. Pero nuestra válvula, pero de flotación. Ahí está. Y entonces nosotros ya tendríamos nuestra
toma domiciliaria, que es un diámetro de 3/8 de pulgada, porque yo pensé en utilizar una tubería ramal. Ventaja de la tubería ramal es que no hay que conectarlo, no viene en tramos, se compra la manguera completa, así uno puede comprar 10, 12, 15 metros, se lo venden como si fuera una manguera de riego. Por eso no le estoy colocando ninguna separación. No sé si tenga alguna duda con la toma domiciliaria, jóvenes. Por ejemplo, cuando utilicemos tipo de válvula, ¿siempre van a ser dos al inicio? ¿O únicamente con esta que acaba de poner? La recomendación es que que coloques dos. Una, esta es el que va a quedar afuera en tu banqueta, porque esta es de uso para SAPAM, SMAPA y demás. Son para los servicios generales de suministro de agua. Y la interna es para ti. Cuando tú, por ejemplo, quieres que tu cisterna no se llene porque la vas a lavar o alguna cosa, ya tú la puedes cerrar. No sé si se logra entender. Una es para los servicios generales municipales que te suministran agua y otra es para ti. Por eso una está afuera y una está adentro. Es Inge es lo más, por decirlo así, apto para una casa, ¿no? Así, ponerle las dos. Eso es lo más lógico. Incluso algunos, no sé si logran ver que en las banquetas ven algunos cuadritos, unos registros pequeños, o ven a veces unas tuberías de PVC redondas donde hay una válvula. Es la válvula, pero esa corresponde a la que puede mover SAPAM, no la que debe de mover la persona interna. Ah, ya, gracias, Inge. ¿Sabes? Bueno, en algunos casos, lo que les piden es que aparte de la tubería, aquí saquen ustedes una T y pongan acá un grifo, ¿sí? Aparte, hay algunas personas que les recomiendan que aquí le coloquen un grifo, es decir, que aquí coloquen una T. Aquí le coloquen ustedes, jóvenes, una T. Y coloquen un grifo. Pero esto lo hacen para que principalmente cuando por ahí tengan que hacer alguna purga de la tubería, no, más fácil se pueden conectar directamente al grifo y no tener que conectarse y estar viendo y desconectando las válvulas. Si ustedes no quieren estar desconectando las válvulas, la recomendación es coloquen un grifo que permita precisamente esta observación directamente. Entonces, de la línea principal le colocan una T, ese es el símbolo de la T. Ahí está. Colocan una T. Siempre que vayan a colocar un codo, se colocan dos líneas perpendiculares. Ahí está. Esto es lo que significa un codo. Aquí voy a colocar yo un codo, pero como el codo va a ser para arriba, entonces lo dejo abierto hacia arriba. Y después de esto voy a tener mi grifo. Ahí está. Ahí está. Entonces, esto lo hacen para cualquier tipo de mantenimiento que se quiera hacer. Si, por ejemplo, quieren algún mantenimiento para limpiar la tubería y que metan alguna bomba de aire, eso es lo más recomendado, solo abren acá y listo. O para saber cuándo está llegando agua, fácilmente ustedes abren este grifo y ustedes pueden saber cuándo está llegando agua. Esto ya sería en diámetro de media pulgada. Esto no es obligatorio, sin embargo, es recomendado hacerlo. Esta parte no es obligatoria, pero es recomendado hacerlo. Bueno, ya vimos por ahí la toma domiciliaria. No sé si alguien por ahí tenga alguna duda o pregunta. No, Inge. No, bueno, vamos con la siguiente tubería. Esta tubería nosotros ya lo habíamos calculado. Es en base a la subida de agua fría. Subida de agua fría, la subida que va desde la cisterna hasta el tinaco. Esa subida
depende directamente de la potencia de la bomba. Recordemos que la bomba, habíamos calculado que iba a tener una potencia de 560 watts, es decir, 3/4 de potencia. ¿Sí? En nuestro cálculo, ya nosotros habíamos obtenido que este iba a ser la bomba y que teníamos una altura de, una longitud de tubería, teníamos una longitud de tubería de aproximadamente 13.125, 13 punto y algo metros. Entonces, en base a este valor, nosotros vamos a escoger qué tubería requerimos. Como el valor es menor a 14 metros, y esto ya lo había platicado en la clase pasada, como la longitud es menor a 14 metros, la tubería que vamos a ocupar es 1 pulgada. ¿Qué hubiera pasado? Que hubiera estado entre 14 y 16.5. Si la tubería hubiera sido entre 14 y 16.5, hubiera sido 3/4. Pero como la tubería fue menor a 14, va a ser de 1 pulgada. Entonces, pues yo regreso a mi plano y la tubería que entonces va a ir desde mi cisterna hasta la parte superior va a ser va a ser de 1 pulgada. Aquí se borró ahí está. Va a ser de 1 pulgada. Bueno, vamos a ver alguna simbología que vamos a ir ocupando. Cuando nosotros tenemos codos hacia arriba, recuerden, jóvenes, que un codo es así. Hay codo de 90 y codo de 45. Este codo yo lo miraría de esta manera y alguien va a decir, ¿qué estamos viendo? El codo es un elemento que permite el cambio de la tubería en 90 o en 45 grados. Ahí está el codo de 90 grados. La medida no se mide en el ángulo interno, se mide en el ángulo externo. Ese es el codo de 90 grados. Ahí está. Entonces, como pueden ver, entonces, ¿por qué está mostrándose hacia arriba? Porque ¿cómo queda vacío el tubo? Hacia arriba queda vacío. Ahí está. Uno puede observar perfectamente esta parte de la tubería. Esta parte de tubería yo la puedo observar. Si nosotros colocamos ahora el codo hacia abajo, entonces, como se ve en el dibujo, ¿qué estaría yo viendo? Yo estaría viendo esto. Estaría viendo aquí la abertura y estaría viendo completamente esta parte. Nunca miraría la parte del codo. Nada más sabría que el codo está mirando hacia allá y que yo no lo logro ver. Entonces, por eso la imagen de un codo hacia abajo es con esta C invertida. Ahí está. Únicamente denotando que no estoy viendo el codo. Va a depender cómo tenga yo la posición, si es hacia arriba, hacia el lado derecho, cuáles yo vaya a tener. Lo mismo pasa con las T's. Aquí está. Lo mismo pasa con la T, como podemos observar. La T, recordemos que la T es esta. Si yo la tengo para arriba, ¿cómo lo observaríamos? Haríamos esto. Tendríamos una parte lateral, la otra parte lateral y la parte hacia arriba, por eso queda visible hacia arriba. Y para denotar una T, por eso le ponemos esas dos líneas. Y cuando queda para abajo la T, estoy viendo el tubo de abajo para arriba y aquí ya solo veo la pequeña silueta de que va el tubo para abajo. Ahí está. Entonces, en general, esas son los símbolos que vamos a ir ocupando. Ya ahorita les voy a mandar la simbología para que la puedan tener completa. Bueno, entonces voy a empezar con esta línea. Número 1, voy a empezar me faltó por ahí, con la válvula check. Esta es una válvula para poder subir agua hacia cualquier tinaco. Válvula check en vertical. Voy a colocar la válvula check en vertical, que es esta, como una Z. Ahí lo pueden ver. Entonces,
Voy a colocar la válvula check. Esta la voy a colocar acá. Se supone que acá tengo yo mi cárcamo, porque acá voy a hacer mi caja de mi cisterna. Entonces, aquí voy a colocar una T hacia arriba, un codo hacia arriba. Perdón. Antes de que yo coloque todos estos, voy a calcular, perdón, la válvula check. Ahí está. Después de esto voy a colocar mi bomba, la bomba que me va a permitir subir el agua. Esa está conectada a la válvula check y de la bomba que voy a subir agua, ahora sí, hacia un codo que va a estar mirando hacia arriba, que me va a impulsar el agua hacia arriba. Ahí está. Este tubo que va a mandar agua hacia arriba va a venir a salir ¿dónde? En la planta alta. Se recomienda colocarle aquí las siglas de subida de agua fría y el diámetro que vamos a tener, un diámetro de 1 pulgada. Subida de agua fría, diámetro 1 pulgada. ¿Y este tubo dónde va a venir a salir? Este tubo va a venir a salir en la segunda planta, en la planta alta, en la misma posición. Por eso es importante tener en cuenta en qué eje va a salir. Va a salir en el eje 8, en el eje 8D, ahí va a salir la tubería. En el eje 8D. Aproximadamente por acá va a salir la tubería. Aquí vamos a tener un codo hacia abajo. Acá llegó el tubo que nos habían mandado. Y ya de acá para acá me lo voy a llevar por todo el muro para poder llegar a mi tinaco. Ahí está. Aquí lo mismo que en la parte, voy a poner aquí claramente subida de agua fría y con un diámetro de 1 pulgada. Ahí está. Sin olvidar, jóvenes, que este tubo si ya es rígido, este ya no es un tubo ramal, es un tubo rígido, puede ser CPVC, tubo plus. PVC no se recomienda. Únicamente se recomienda el PVC para tuberías de drenaje. Todos estos son codos, por eso le estoy colocando esas dos líneas que indican que son codos de 90. Y nuevamente aquí nuestra nueva marca y nuestro símbolo de nuestro flotador de bola. Ahí está. Listo, jóvenes. Y todo esto, sin olvidar, que es en un diámetro de 1 pulgada. Toda la tubería, cada tramo de tubería debe de denotarse con el diámetro que vayamos a ocupar. Como la tubería viene en tramos no mayores a 6 metros, si el tramo es mayor hay que colocar la conexión. En este caso vamos en un tramo largo del 8 al 6. Vamos a ver cuántos metros tuvimos. De 8 a 6, no, tenemos 4 metros. Entonces no corresponde ningún cambio de tubería. Ahí está. No hay que olvidar, jóvenes, que también esta tubería, al igual que la anterior, debe de quedar segmentada porque es una tubería que va de toma general. Todas las tuberías de toma general o de lo que es de toma a cisterna y de cisterna a tinaco o de toma a tinaco deben ser con líneas segmentadas. Ahí está. Ya quedó nuestra tubería, jóvenes. Nuestra tubería de subida de agua fría, que es la que va a estar llenando a nuestro tinaco. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda o pregunta. Yo sí una pregunta, Mande. Inge. Por ejemplo, porque yo he visto en algunos planos que, bueno, yo sé que no tiene nada que ver, nada más que a veces viene como la tubería en milímetros. También Y se puede poner en milímetros. sí, eso no afecta nada, ¿no? No, podrías Solo es poner la ahí representación. 25 milímetros.
Podrías poner 25 milímetros. E igual funcionaría. Ok, Inge, gracias. ¿Sale? Bueno, aquí viene una parte importante. Nosotros teníamos la cisterna. A ver, chicos, nosotros teníamos la cisterna en este punto. Entonces, para los que tengan dudas de dónde llevamos la tubería salió de acá, subió, la llevamos para acá y subió. Cuando vamos a hacer este cambio de tuberías, pero que nosotros en un plano no lo podemos observar, lo único que vamos a colocar es una flecha. Por ejemplo, acá que hicimos este cambio, vamos a colocar nosotros una flecha que nos indica hacia dónde es el movimiento de la tubería. Que ustedes sigan el rumbo de la tubería, nada más vamos a colocar una flecha que indica hacia dónde sigue siendo el trazo de la tubería. Significa que hubo un juego de codos. Significa que hubo un juego de codos que permitió el cambio de la tubería. Ok, entonces vamos a nuestra tercer tubería. Para nuestras bajadas de agua, para nuestras bajadas de agua fría, todas las bajadas que van del tinaco hacia abajo, es importante entender cuántos muebles vamos a darle agua. Y para eso vamos a entender un concepto que se conoce como unidad mueble. No sé quién me puede apoyar leyendo esta diapositiva, donde dice conota. Yo Inge. Gracias. Sí, en el cálculo de las instalaciones hidráulicas es común basarse en el concepto de unidad de mueble, que se define como sigue, Una unidad de mueble, UM, es un factor pesado que toma en consideración la demanda de agua de varios tipos de accesorios o muebles sanitarios, usando como referencia un lavabo privado como 1 UM. El flujo mínimo. El flujo mínimo de agua es de 0.063 litros por segundo, normal de 0.08 litros sobre segundos y máximo de 0.0945 litros sobre segundos. En la tabla siguiente se presenta las equivalencias de algunos muebles en unidades mueble. Gracias. Bueno, vamos a entender, cuando nosotros utilizamos un lavabo, que es el que gasta menos agua de toda una edificación, depende cuánto abramos nosotros el grifo, es cuánto vamos a ocupar. Si nosotros, por ejemplo, con la llave mezcladora abrimos poco, pues más o menos vamos a estar gastando 0.063 litros por segundo, es decir, 63 mililitros por segundo. Si lo abrimos regularmente, un poco de agua caliente con un poco de agua fría, estaremos gastando 0.8 litros por segundo. Y si nosotros somos de las personas que le damos vuelta completamente a todos los grifos y lo abrimos lo más grande posible, estaremos gastando hasta 0.0975 litros por segundo, lo que sería aproximadamente 94.5 mililitros por cada segundo. Significa que más o menos ¿qué será? En 10 segundos podremos estar teniendo casi 1 litro de consumo. Bueno, entonces, dependiendo de cuánto sea nuestro gasto, es lo que vamos a tener. La recomendación es que, pues, trabajar con el máximo es un valor muy grande. Podemos trabajar con algo que es normal, con una abertura de llaves normal, 0.08 litros por segundo. Depende del tipo de mueble, cuánto sea el valor. Como ya dijimos, el lavabo privado es el que menos consume una unidad mueble, pero por ejemplo, una regadera privada consume 2, el doble de un lavabo. Un excusado con tanque consume 3,
Entonces depende de qué tipo de elemento tengamos, es cuánto su consumo. Un lavabo consume 1, una regadera consume 2, un excusado consume 3. El lavadero de ropa o o una lavadero o lavadora de ropa privado estarán consumiendo cada uno 3. Un fregadero de trastos estará consumiendo 2. Entonces va a depender mucho qué es lo que ocupemos, cuánto vamos a estar utilizando. Ahí está, cuánto vamos a estar utilizando según cada tipo de elementos. Me faltaría por ahí un vertedero o también conocido como un grifo, que vamos a estar consumiendo aproximadamente 3. Entonces, estos son los elementos que vamos a estar teniendo en cuenta de acuerdo a nuestra casa. Por eso vamos a tomar en cuenta qué es lo que tiene nuestra vivienda y en base a eso vamos a hacer el cálculo correspondiente. Aquí está nuestra vivienda y vamos a ir contando qué es lo que tenemos. Tenemos lavabo, 1, 2, 3 lavabos. 3 lavabos privados. Tenemos un excusado, 2 excusados, 3 excusados, 3 excusados. Tenemos una regadera, 2 regaderas, 3 regaderas, 3 regaderas. Tenemos un fregadero. Tenemos un lavadero de ropa. Tenemos una lavadora. Aparte tenemos todo el jardín. Entonces para el jardín, jóvenes, vamos a tener que poner grifos. Un grifo de un lado y un grifo del otro. Capaz se ha recomendado de este lado colocar una llave. Y de este otro lado colocar una llave. Porque pues ni modo que yo tenga que traer una manguera muy larga para de un lado a otro. Entonces colocar 2 llaves y serían 2 vertederos. Entonces en total con estos datos ya nosotros podemos calcular de cuánto va a ser nuestra bajada de agua fría. Vamos a repetir. Tenemos 3 lavabos privados, 3 excusados, tenemos 3 regaderas, tenemos un lavadero de ropa, tenemos una lavadora de ropa, tenemos un fregadero de trastos, aparte tenemos 2 vertederos para poder para poder regar las plantas, para lavar el patio, para diferentes cosas. 2 grifos que van a estar en el patio. Entonces, por los 3 lavabos privados, recuerden que cada lavabo privado vale 1, 3 por 1, 3 unidades mueble. Un excusado, como lo pueden ver, vale 3. Aquí está. Un excusado vale 3. 3 por 3 es 9. Regadera. Una regadera privada. Privada significa que es para casa. Cuando dice público, significa que es de uso público, como puede ser en un baño público, en una escuela, como puede ser en un centro de natación y demás. Cuando dice público es para el público en general y cuando dice privado es para casa. Regadera privada vale 2. 3 por 2 son 6. Lavadero de ropa y lavadora, cada uno son 3. 3 por 1, 3 en ambos casos. El fregadero para trastos vale 2. 1 por 2 es 2. Y el vertedero vale 3. 2 por 3 son 6. En total, entonces, ¿cuántas unidades mueble debo de tener en casa? ¿Me pueden apoyar, jóvenes, haciendo la sumatoria? Me van a apoyar, jóvenes, haciendo toda esta sumatoria de estos lados. Voy. ¿Y los demás? Me da 32. ¿Mande? Me da 32. 32.
Para los que tengan dudas, sumamos 3 más 9 más 6 más 3 más 3 más 2 y más 6. Sí, 32 unidades muebles. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda o pregunta. Jóvenes, ¿alguna duda o pregunta hasta acá? No, Inge. ¿No? No, Inge. Que hay muchos que están muy callados. Ah. Entonces, 32 unidades mueble que van a salir de nuestro tinaco. 32 unidades mueble que van a salir de nuestro tinaco. Las vamos a multiplicar por 0.08. ¿Y cuánto nos quedaría? Me da 2.56. 2 punto. 56. Ok. Este es un valor ya en flujo. Es un valor de flujo que vamos a tener. Y vamos ahora a calcular la velocidad que va a tener la velocidad de caída del agua. Para calcular, jóvenes, la velocidad de caída en agua, esto es importante. Recuerden, jóvenes, debemos de tener una altura mínima de 2 metros de donde está nuestra regadera hasta donde está nuestro tinaco. Esta altura que tenemos acá debe ser al menos 2 metros para que pueda tener buena presión nuestra regadera. Cuando normalmente no tiene esa altura es cuando nuestra regadera no tiene buena presión o nos llega mucha agua fría o nos llega mucha agua caliente o la parte residual no es exactamente la que nosotros planteábamos, es precisamente por esas pequeñas situaciones que puede tener la tubería. Entonces, para poder nosotros calcular esta diferencia de tuberías, pues más o menos vamos a ver que aquí tenemos, si no olvidamos, 80 centímetros de base de nuestro tinaco y según esto tenemos 10 centímetros, 20 centímetros serían 30 y 50 serían 80. 80 centímetros más 25 centímetros. De acá hasta acá tendríamos eh, 1 metro con 5 centímetros y acá tenemos 80 centímetros. En total, es la distancia que tenemos acá. De acá hasta este punto tendríamos aproximadamente una altura de 1.85 metros. Repito, estamos sacando en base a las medidas que tenemos aquí en nuestro mismo corte, la altura que tenemos de acá para acá. Recuerden, las recomendaciones son 2 metros, sin embargo, en este archivo de este plano solo tiene un 85, entonces me voy a abocar a lo que tengo acá. 1,85 metros de donde está nuestra regadera al tinaco. Siempre el cálculo de esta altura, el cálculo de esta velocidad, debe ser con respecto a la altura del tinaco con respecto a la regadera próxima. Es decir, la parte baja del tinaco a la parte alta de la regadera para poder sacar cuál es la real presión que va a tener nuestras tuberías. Entonces vamos a sacar la velocidad y va a ser igual a 2 veces la G que representa la gravedad, 9.81 por la altura. ¿Y qué altura obtuvimos? 1.85 metros. Igual. Por favor, jóvenes, cuando hagan este cálculo, coloquen los paréntesis para que les quede de manera adecuada. Me da 6.024. ¿Con todo y raíz? Sí, con todo y raíz. Ok, 6.024. Entonces, aplicando la fórmula para diámetro por continuidad de flujo para la bajada de agua fría, raíz cuadrada, abro paréntesis, 1273.2. Lo voy a hacer abajo para que pueda entrar la operación. Raíz cuadrada de 1273.2 multiplicada por el flujo, que sabemos que es 2.56, que fue el valor del flujo,
y dividido entre 6.024, que es la velocidad con la cual va a pasar el agua. ¿Y cuánto nos va a dar? Me da 23.260. 23.260 y este resultado, como otros, se da en milímetros. Este resultado, como otros, se da en milímetros. Entonces, yo vuelvo a regresar a donde tengo por acá mi tabla. ¿Qué tubo tiene por lo menos 23.2 milímetros? El tubo que tiene 23.2 milímetros es el tubo de 1 pulgada. Para mi bajada de agua fría voy a ocupar un tubo de un diámetro de 1 pulgada porque es de 23.8 milímetros. Entonces, para poder sacar mi bajada de agua fría, ahí está. Después de esto se recomienda, jóvenes, colocar una pequeña llave para poder nosotros, en un dado caso, si se requiere, podamos hacer cualquier tipo de mantenimiento en esas tuberías. Pero esta tubería, toda esta, va a ser con un diámetro de 1 pulgada. Antes de que yo siga, vamos a ver qué símbolo de tubería voy a ocupar. Perdonen, jóvenes, como se los dije en el mensaje, un poquito malo de la garganta. Ahí está. Para tuberías, vamos a ocupar línea punto. Quitando las tuberías generales de llevar agua, para todo lo demás de tubería de agua fría va a ser una línea y un punto. Línea y un punto. Ahí está. Entonces, para nuestra tubería de agua fría, va a ser línea punto. Bajada de agua fría con un diámetro de 1 pulgada. No sé, jóvenes, si hasta acá alguien tenga alguna duda o pregunta. Sí, una pregunta. Mande. Por ejemplo, esta tubería va directo, por ejemplo, por decirlo así, a las tuberías que están como fuera de la casa. Por eso es que es fría, por eso es que lleva una, No, o cómo. es la tubería de agua fría. El agua fría que tú vas a tener en tu lavabo, la tubería de agua fría que vas a tener en tu regadera, en cada uno de los muebles que tengamos, es el agua fría de cada una de esas tuberías. Ah, ya. ¿Ya? Gracias, gracias. Ok. Sí, sí, ya. ¿Alguien Gracias. más, alguna otra duda o pregunta? Jóvenes. Jóvenes, ¿alguien más, alguna otra duda o pregunta? ¿Nadie más, alguna otra duda? Ok. Bueno, por ejemplo, así, Ujú. el tipo de válvula es diferente a las que utilizamos. Esta es la que se va a utilizar así para lo que es el tinaco, ¿no? Exactamente, es una Únicamente. válvula que abre y cierra solo la salida y entrada de agua bueno, la salida de agua del tinaco. Ah, ok. Gracias. ¿Sale? Bueno, entonces, con esta vamos a nosotros empezar a bajar a los diferentes muebles. Ya nos dimos cuenta que va a bajar por el eje E45, por el E45, y de ahí vamos a ir a la planta baja. Vamos a bajar primero a nuestra planta, a este punto,
¿sí? Por eso vamos a bajar entre esas dos paredes para poder alimentar el baño, para poder alimentar el lavabo, y vamos a ir bajando para el otro lavabo y para el otro baño. Pero, jóvenes, esto va a ser parte de nuestra siguiente clase.